Hola a todos, somos las tejedoras Kirikiri y en este tutorial les vamos a enseñar a hacer este chaleco largo a crochet para mujer. Vamos a utilizar una puntada que es muy fácil de tejerse, queda muy ligera, tiene mucha textura, a mí me encanta. Y les voy a dar las instrucciones para tejerlo en 3 tallas, talla chica, talla mediana y talla grande. Recuerden que estas instrucciones aparecen en su pantalla, es decir, cada vez que yo doy una indicación en el tutorial, aparece en la parte superior de su pantalla la indicación que corresponde a cada una de esas 3 tallas. Para tejerlo vamos a utilizar estambre o lana de un grosor número 5 o grueso o bulky también le llaman. Las cantidades ahí las pueden ver en su pantalla para cada talla. Lo vamos a tejer con un gancho número 7 milímetros. También necesitamos una aguja lanera, tijeras y cinta métrica. Comenzamos haciendo un nudo deslizado, así que formamos un aro con nuestro estambre dejando la punta por debajo. Sostenemos las 2 hebras y pasamos la hebra que viene arriba por detrás y hacia afuera del aro que formamos. Metemos ahí el gancho y ajustamos. Y ahora vamos a tejer 48 cadenas. Para hacer una cadena damos una lazada y pasamos por la argolla que tenemos en el gancho. Ahí llevamos una. Otra vez lazada y paso por la argolla 2, lazada y paso 3 y así seguimos hasta tener 48. Una vez que tenemos las cadenas listas, empezamos la primera vuelta en la segunda cadena desde el gancho. Esto es 1 y 2. Ahí vamos a hacer un punto bajo, así que metemos el gancho, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos las 2 argollas. Ese es un punto bajo y vamos a continuar haciendo un punto bajo en cada una de las cadenas que tenemos hasta llegar al final. Así que vamos a la cadena que sigue, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas. La siguiente, hacemos el punto bajo que sigue y entonces así vamos a continuar hasta llegar al final. Ya voy a llegar al final de mis cadenas, así que dejo aquí un punto bajo, otro acá y otro en la última cadena. Como tejimos 48 cadenas y comenzamos esta vuelta en la segunda cadena desde el gancho, tenemos en total 47 puntos bajos. Vuelta número 2, subimos con una cadena que no cuenta como un punto, es solo una cadena para subir. Y damos vuelta al tejido. En esta vuelta también vamos a tejer solamente puntos bajos, un punto bajo en cada punto. Así que empezamos desde el primero, el que tenemos aquí. Ahí hacemos el primer punto bajo y así continuamos en cada uno. Terminamos esta vuelta. Aquí está mi último punto. Tengan mucho cuidado con ese último punto. No lo dejen sin tejer. Vean, aquí está su cabecita. Debemos de tener la misma cantidad de puntos que tuvimos en la vuelta anterior. Vuelta número 3, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Vamos a empezar a tejer aquí en el primer punto haciendo un punto alto. Para eso damos una lazada, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Ese es un punto alto. Vamos ahora al punto que sigue y hacemos otro igual. Así que damos la lazada, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Ahora vamos a tejer una cadena. Saltamos un punto y en el que sigue vamos a tejer otro punto alto. Y vamos a continuar repitiendo esto, es decir, una cadena, saltamos un punto y en el punto que sigue tejemos un punto alto. Lo voy a volver a hacer. Tejemos una cadena, saltamos un punto y en el que sigue hacemos un punto alto. ¿Ven? Es muy sencillo. Otra vez,
una cadena, saltamos un punto y en el que sigue hacemos un punto alto. Vamos a seguir así, yo los veo al final de la vuelta para decirles cómo terminar. He tejido aquí un punto alto, así que me toca hacer una cadena, saltamos un punto y nos deben de quedar 2 puntos. En cada uno de ellos vamos a hacer un punto alto. Así que salto este, voy al penúltimo, tejemos un punto alto y en el último igual tejemos otro punto alto. Vuelta número 4, subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido. Vamos a empezar a tejer en el primer punto haciendo un punto medio alto. Para eso, damos una lazada, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos las 3 argollas de una vez. Ese es un punto medio alto. Ahora, vamos a tejer 2 puntos bajos extendidos conectados. Está muy largo el nombre, pero es muy sencillo de hacer. Van a ver. Entonces, vamos a meter el gancho en el punto que sigue y lazada y sacamos hebra. Ahí la vamos a dejar. Ahora, vamos a meter el gancho aquí en el espacio de cadena. Lo pasamos por aquí, lazada y sacamos hebra. Ahora tenemos 3 argollas en el gancho. Damos una lazada y sacamos 2 de esas argollas, las 2 primeras. Y ahora damos una lazada y sacamos las 2 argollas que nos quedan. Estos son 2 puntos bajos extendidos y conectados, así de sencillo. Y ahora tejemos una cadena. Vamos a continuar a lo largo de nuestra vuelta repitiendo esto, es decir, 2 puntos bajos extendidos, conectados y una cadena. Así que lo voy a volver a hacer con ustedes. Vamos al punto que sigue, que será este punto alto, ahí metemos el gancho, lazada y sacamos hebra. Ahora vamos al espacio de cadena, por ahí pasamos el gancho, lazada, sacamos hebra. Ahora damos una lazada y sacamos 2 argollas, lazada y sacamos las 2 argollas que nos quedan y hacemos una cadena. Lo voy a hacer otra vez. Vamos al punto que sigue, metemos el gancho, lazada, saco hebra. Ahora por el espacio de cadena, paso el gancho, lazada, saco hebra. Ahora lazada, saco 2 argollas y lazada, saco 2 argollas y tejemos una cadena. ¿Ven? Es fácil. Entonces vamos a continuar haciendo esto y nos vemos al final. He tejido aquí 2 puntos bajos extendidos y conectados. Me toca hacer una cadena. Otra vez voy a este punto, tejo los 2 puntos bajos extendidos y conectados, una cadena y nos quedan nada más estos 2 puntos, así que en cada uno de ellos vamos a tejer un punto medio alto. Así que damos una lazada, metemos el gancho aquí, en este punto alto que tenemos, tejemos un punto medio alto y en el último hacemos lo mismo. Así es como se ven esos puntos bajos extendidos conectados y por el otro lado los pueden ver así. Tienen un dibujo muy interesante, a mí me gustan mucho. Entonces vamos a continuar. Vuelta número 5, subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido. Empezamos a tejer en el primer punto haciendo un punto alto en el siguiente punto, una cadena, saltamos esta cadena, vamos al punto, bueno, a los 2 puntos bajos extendidos y conectados, que es esto que vemos aquí, vamos a meter ahí el gancho en medio y vamos a hacer un punto alto. Y vamos a continuar repitiendo esto. Una cadena, saltamos una cadena y tejemos un punto alto en los 2 puntos bajos extendidos conectados. Voy a hacerlo otra vez. Una cadena, saltamos una cadena, vamos aquí a los 2 puntos bajos extendidos conectados, metemos ahí en el centro el gancho y tejemos un punto alto. Otra vez, una cadena, salto una cadena, voy a los 2 puntos bajos extendidos conectados y ahí tejo un punto alto. Y así continuamos.
Bueno, vamos a terminar. Aquí he tejido un punto alto, me toca hacer una cadena, saltamos esta cadena y nos deben de quedar dos puntos. Que son dos puntos bajos conectados, extendidos conectados, y el último punto que es un punto medio alto. Entonces, vamos a tejer un punto alto en cada uno de ellos. Acuérdense de tejer la cadena aquí. Entonces vamos a tejemos un punto alto y un punto alto aquí en el último punto, que es un punto medio alto, ¿ven? Vuelta número 6, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Esta vuelta número 6 es igual a la vuelta 4 que hicimos, donde tejimos los puntos bajos extendidos conectados. La voy a recordar de todas maneras. Entonces empezamos tejiendo un punto medio alto en el primer punto y ahora hacemos dos puntos bajos extendidos conectados. Así que vamos al punto que sigue, metemos ahí el gancho, lazada, sacamos hebra, vamos ahora al espacio de cadena y sacamos hebra. Ahora lazada, sacamos dos argollas y lazada, sacamos las dos argollas que nos quedan y tejemos una cadena. Y esto es lo que continuamos repitiendo, ¿se acuerdan? Los dos puntos bajos extendidos conectados y una cadena. Entonces vamos al punto que sigue, sacamos hebra, el espacio de cadena lo mismo, lazada sacamos dos argollas, lazada sacamos dos argollas y una cadena. Y así continuamos. Una cadena y terminamos igual que en la vuelta 4 haciendo un punto medio alto en cada uno de los dos puntos que nos quedan al final. Entonces aquí tejemos un punto medio alto y en el último punto igual. Vuelta número 7, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. En esta vuelta vamos a tejer un punto bajo en cada punto que tengamos y un punto bajo en cada espacio de cadena. Muy sencillo. Entonces empezamos aquí en el primer punto, ahí hacemos un punto bajo, vamos al que sigue, hacemos lo mismo. Ahora aquí tenemos una cadena, entonces vamos a pasar el gancho por aquí y hacer un punto bajo. Aquí tenemos esos dos puntos bajos extendidos conectados. Acuérdense que decir conectados y decir cerrados juntos es lo mismo. Quiere decir que de dos puntos, en este caso dos puntos bajos extendidos, hemos hecho solamente un punto al conectarlos o al cerrarlos juntos, ¿sí? Es lo mismo. Entonces vamos aquí a ese punto que se generó y hacemos un punto bajo. En el espacio de cadena igual. Otra vez, aquí tenemos dos puntos bajos extendidos y conectados, ahí hacemos otro, o cerrados juntos, es lo mismo. Y así continuamos hasta el final. Terminamos esta vuelta, me toca tejer en este espacio de cadena un punto bajo y un punto bajo en cada uno de los dos últimos puntos. Así que voy a y al último punto. Ahí está. Vuelta número 8, subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y vamos a hacer también solamente puntos bajos, un punto bajo en cada punto, comenzando desde el primero. Así que vamos a tejer esta vuelta. Casi termino, aquí está el último punto, así que tejo el último punto bajo. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y vamos a hacer la vuelta número 9. Damos vuelta al tejido y vamos a hacer en el primer punto un punto medio alto. Y ahora vamos a continuar con dos puntos bajos extendidos y conectados. Así que vamos al punto que sigue, metemos el gancho, sacamos hebra y en el siguiente igual. Lazada y sacamos hebra. Lazada sacamos dos argollas y lazada sacamos dos argollas y hacemos una cadena y vamos a continuar repitiendo esto, dos puntos bajos extendidos conectados y una cadena. Así que vamos al punto que sigue, sacamos hebra y en el siguiente igual.
y tejemos una cadena. Otra vez. Saco 2 argollas y una cadena. Y así vamos a seguir, yo los veo al final. Bueno, acabo de hacer aquí 2 puntos bajos extendidos y conectados o cerrados juntos. Me toca hacer una cadena y nos deben de quedar 2 puntos. Entonces ahí hacemos un punto medio alto en uno y un punto medio alto en el otro, en el último. Y con eso terminamos. Vuelta número 10, subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y vamos a seguir trabajando con estos puntos bajos extendidos conectados y cadenas. Entonces empezamos a tejer en el primer punto, haciendo un punto medio alto. Ahora hacemos 2 puntos bajos extendidos conectados, así que vamos al punto que sigue. Metemos el gancho, sacamos hebra y ahora lo hacemos aquí en el espacio de cadena. Ahí metemos el gancho, lazada y sacamos hebra. Lazada, sacamos 2 argollas, lazada, sacamos 2 argollas. Ahí tenemos ya nuestro punto y ahora tejemos una cadena. Y vamos a continuar repitiendo esto. Los 2 puntos bajos extendidos conectados y una cadena. Entonces vamos al punto que sigue, ahí en medio metemos el gancho, lazada, sacamos hebra, ahora en el espacio de cadena hacemos lo mismo. Y tejemos una cadena. Otra vez, vamos al punto que sigue, en el centro sacamos hebra, en el espacio de cadena, sacamos 2 argollas y sacamos 2 argollas y una cadena. Y así vamos a seguir hasta el final donde los voy a ver. Vamos a terminar esta vuelta. He tejido aquí una cadena, me tocan 2 puntos bajos extendidos conectados. Una cadena y nos quedan 2 puntos, este y este. Así que vamos a hacer un punto medio alto en cada uno. Ahí va el primero. Y ahora en el último punto. Y ya está. Ahora es muy fácil, para las vueltas 11 y 12 vamos a repetir esta vuelta que acabamos de hacer, esta vuelta número 10, ¿sí? Exactamente igual. Entonces los dejo, tejan las vueltas 11 y 12, que son iguales a esta, y nos volvemos a ver. Ya he tejido esas vueltas 11 y 12 y así es como se ve nuestro tejido. Vamos a considerar el derecho del tejido donde vemos la primera vuelta de puntos bajos por el derecho, ¿ok? Así. Y lo que vamos a hacer ahora es muy sencillo. Vamos a continuar repitiendo constantemente desde la vuelta número 7, donde tejimos un punto bajo en cada punto y un punto bajo en cada cadena, ¿se acuerdan? Y hasta la vuelta número 12, que es la que acabamos de hacer, vamos a repetir esas vueltas, es decir, 7 y 8 que son de puntos bajos y 9 a 12 que son de puntos bajos extendidos conectados, vamos a repetirlas hasta que el tejido alcance aproximadamente, desde el comienzo, 71 centímetros. Y les digo aproximadamente porque es muy importante que terminemos todos en una vuelta número 7, ¿sí? Una vuelta de puntos bajos. Así que lo más cerca que estén de esos centímetros está perfecto, no hace falta ser exactos. En caso de que alguien quiera tejer en un largo diferente a los que yo les sugiero, no se preocupe, puede hacerlo, no hay ningún problema. Igual tiene que considerar que la última vuelta que haga sea una vuelta número 7, todos vamos a terminar ahí, y que aquí abajo vamos a tejer después, al final, un remate de aproximadamente 8 centímetros. Entonces, tómenlo en cuenta para calcular el largo que van a tejer aquí en caso de que sea diferente a los que yo les sugiero. Pues voy a tejer aquí ya el último punto bajo de mi vuelta. Estoy terminando en una vuelta número 7. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que ahí teníamos que terminar? Ya he alcanzado el largo que necesitaba. En mi caso eran 71 centímetros. Si ustedes también ya terminaron esa última vuelta, entonces corten su estambre dejando una hebra larga porque con ella vamos a coser este hombro.
y la pasan así por la argolla del gancho y jalan. Y ya está. Entonces así es como ha quedado el panel de la espalda. Ven que con estos puntos bajos extendidos y conectados el tejido queda muy ligero, muy suave. A mí me gustó mucho. Entonces vamos a ver qué sigue. Para tejer los delanteros vamos a hacer 2 rectángulos iguales con las mismas vueltas que hemos tejido en la espalda. La única diferencia será, obviamente, la cantidad de cadenas con las que vamos a empezar. Una vez que tengan su nudo deslizado, tejemos 16 cadenas. Como les decía, van a tejer las mismas vueltas que han tejido en la espalda. Voy a hacer con ustedes la primera vuelta. Así que una vez que tienen las cadenas listas, empezamos a tejer en la segunda cadena desde el gancho. 1 y 2. Ahí hacemos el primer punto bajo y continuamos tejiendo un punto bajo en cada una de las cadenas que nos quedan. Aquí está la última cadena. Ya que tejimos 16 cadenas para comenzar y esta vuelta la hemos empezado en la segunda cadena desde el gancho, tenemos en total 15 puntos bajos. Entonces, vamos a continuar tejiendo sobre estos puntos las mismas vueltas que hemos hecho en la espalda. Cuando terminen la primera tira, van a dejar una hebra larga, igual que han hecho en la espalda, que nos va a servir para coser un hombro. Cuando terminen la segunda tira, que es igual a la primera, ahí sí van a dejar una hebra más corta porque esta hebra no la vamos a utilizar para coser. Entonces, esta después la vamos a esconder entre el tejido. Ya tenemos los dos frentes y la espalda y lo que vamos a hacer antes de coser los hombros es esconder esas hebritas, esos hilitos que nos quedaron y que no vamos a utilizar para coser, como este o como los que tenemos aquí abajo al principio de cuando hicimos el nudo deslizado. Enhebren la aguja lanera con cada una de esas hebras y las van a pasar por el revés del tejido entre los puntos. No hace falta seguir ningún orden, es solo esconderlas un poquito. Y ya está, cuando terminen, corten los sobrantes. Acomodamos los 3 paneles con el derecho del tejido hacia arriba y enhebramos la aguja lanera con una de esas hebras largas que dejamos para coser. Utilizaremos la puntada tipo colchón para unir los hombros, pero en caso de que alguien quiera utilizar otra puntada, adelante, no hay ningún problema. Entonces, pasamos la aguja por el primer punto que tenemos en el lado contrario a donde parte nuestra hebra. Entonces, aquí tengo yo ese primer punto, esa V, así que paso por ahí la aguja de adentro hacia afuera, así. Y ahora vamos al primer punto en este panel. Aquí está esa V, este es el nudito que nos quedó de cuando terminamos. Vamos aquí al primer punto, lo tomamos y pasamos la aguja igual de adentro hacia afuera. Hacemos lo mismo, vamos al panel contrario, al siguiente punto que es este. Tomamos las 2 hebras de la V, la aguja siempre de adentro hacia afuera. Y ahora al siguiente punto en este otro lado. Ahí está. Paso la aguja por esa V y listo. Siguiente punto en este lado y siguiente punto en este lado. Es muy sencillo, vamos entonces a continuar cosiendo de esta manera hasta terminar con estos puntos. Ya casi termino, me falta pasar por este punto y el último punto que tengo en este lado. Si ustedes ya acabaron, entonces vuelvan a pasar la aguja por ese último punto para mandarla hacia el revés del tejido, así. Y por este lado vamos a rematar haciendo un nudito. O 2 o 3, los que necesiten. Así. Y esta hebra la van a esconder un poquito por aquí, por el revés del tejido, y van a coser el otro lado de la misma manera.
Ahora vamos a coser los costados, pero primero tenemos que definir el espacio que vamos a dejar para las mangas. Yo sugiero dejar 23 centímetros, así que medimos 23 centímetros desde el hombro y hacia abajo y ahí colocamos un marcador en ambos paneles, espalda y frente. Fíjense muy bien que les haya quedado en la misma vuelta, ¿ok? Y lo mismo van a hacer en el otro lado. Para coser los costados sugiero hacerlo con punto deslizado. Quedan muy bien y es muy sencillo de hacer, pero si alguien ya sabe quiere hacerlo de otra manera, no hay ningún problema. Para coser con punto deslizado tenemos que hacerlo por el revés del tejido. Yo sugiero que nos acomodemos así como he puesto yo el suéter. Tengo el revés del tejido de ambas piezas hacia arriba, ¿ok? Y aquí tengo la espalda y uno de los delanteros. Entonces vamos a tomar una hebra nueva y vamos a empezar. Aquí se ve mejor que tengo el revés del tejido hacia arriba, se ve el revés de los puntos bajos de la primera vuelta, ¿ven? Entonces, vamos a pasar el gancho por la primera cadena que tengamos en este panel, el de la derecha, y por la primera cadena que tenemos en el panel que sigue. Así. Tomamos una hebra nueva y la vamos a pasar por ahí. Así y así. Y vamos a tejer una cadena para asegurar. Jalen esta hebrita, así. Y ahora lo que vamos a hacer es unir cada vuelta con un punto deslizado. Entonces vamos a unir la primera vuelta de puntos bajos de los dos paneles. Vayan buscando los espacios que tienen al final de cada una de sus vueltas en ambos paneles. Entonces yo, por ejemplo, aquí veo ese espacio, por ahí deslizo mi gancho y lo mismo voy a hacer en este otro panel. Miren, ahí está ese espacio, por ahí paso el gancho. Tomen su estambre, lo pasan por los dos paneles y por la argolla que tienen en el gancho. Ya está ese primer punto deslizado. Vamos a la siguiente vuelta. Es una vuelta también de puntos bajos, ¿ven? Entonces, busquen un espacio en la orilla. Yo lo voy a pasar por aquí, el gancho, y vamos a la misma altura, la misma vuelta en el panel contrario. Simplemente deslicen su gancho. Y lo pasan por la argolla. Ahora vamos a la vuelta de puntos altos. Por aquí se ve un espacio. No hay un lugar exacto y correcto por donde pasar el gancho. Solo busquen el espacio que tengan en la orilla. Y ahora vamos a la misma vuelta en el panel contrario. Deslicen su gancho. Toman el estambre, lo pasan por los dos paneles y por la argolla que tienen en el gancho. Ahora nos toca la vuelta de puntos bajos extendidos conectados. Por aquí veo ese espacio en la orilla y ahora deslizo el gancho sobre la misma vuelta en la orilla. Ahí está. Y lo paso por la argolla. Así. Siguiente vuelta es una vuelta de puntos altos. Así y por el espacio que tengan en la orilla. Vamos a la vuelta que sigue, buscamos un espacio, deslizamos el gancho por la misma vuelta en el panel contrario, justo en la orilla. El gancho siempre debe de pasar fácil. Y ya está, ¿ven? Entonces, de esa manera no va a haber peligro de que nos quede chueca la costura. Siempre vamos a unir vuelta con la misma vuelta en el otro lado. Si por algo se equivocan o lo que sea, simplemente jalen para deshacer. Es muy cómoda esta costura. Entonces, los dejo para que sigan uniendo estos dos paneles. Ya casi llego al marcador. Voy a tejer aquí en esta vuelta. Y ahora sí me toca hacer el punto en esa última vuelta que marqué. Y ya está.
corten su estambre, lo pasan por la argolla del gancho y listo. Esta hebra la esconden por aquí, por el revés del tejido. Así queda por el derecho del tejido la costura. Ven que no se nota, quedan parejitas las vueltas, no se hacen hoyos. Me gusta mucho esta manera de coser y ya vieron que fue muy fácil. Van a esconder la hebrita que les quedó del principio por el revés del tejido y luego van a coser el otro lado de la misma manera. Acomodan su frente con su espalda y a coser por aquí. Ya que cosimos los costados, ahora vamos a tejer las mangas, así que nos acomodamos con el derecho del tejido hacia afuera y vamos a empezar. Busquen el primer espacio que tengan junto a la costura que acaban de hacer. Aquí está, por ejemplo, mi costura y yo voy a empezar en este espacio. Por ahí paso el gancho. Tomen una hebra nueva, la van a pasar por ahí, así, y hacen una cadena para asegurar. Y en ese mismo espacio donde acaban de agregar el estambre, van a hacer un punto bajo. Así que meten ahí otra vez el gancho y tejen un punto bajo. Y lo que vamos a seguir haciendo es tejer un punto bajo al final de cada una de las vueltas que tenemos aquí en todo este espacio que dejamos para la manga. Así que buscamos el final de cada vuelta. Yo aquí, por ejemplo, veo una vuelta de puntos bajos, pues ahí al final tejo un punto bajo. Aquí tengo otra vuelta, otro final de vuelta, un punto bajo. Ahora voy aquí. Lo mismo van a hacer ustedes en cada final de vuelta, agreguen un punto bajo. Así vamos a continuar hasta que lleguemos al otro lado. Vamos a dar toda la vuelta. Me toca tejer al final de esta vuelta y al final de esta, en ese último espacio que tengo. Ya que hayan dado toda la vuelta, entonces por favor cuenten sus puntos. Tenemos que asegurarnos de tener una cantidad par de puntos. En mi caso, yo sí la tengo, pero si alguien tiene una cantidad impar, no pasa nada. Lo que van a hacer es tejer un punto más en ese último espacio donde hayan tejido. De esa manera ya consiguen un número par de puntos. Como les decía, yo sí tengo ese número par, así que no necesito tejer ese punto extra. Ahora ya vamos a tejer un punto deslizado en el primer punto bajo que tejimos y con eso terminamos la vuelta. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y tenemos que dar vuelta al tejido. Aunque vamos a tejer en redondo, tenemos que ir y venir en las vueltas que hacemos. Entonces ahora vemos el revés de los puntos bajos que acabamos de tejer. Esta hebrita que les quedó del principio, no se preocupen, la van a esconder al final entre los puntos por aquí, por el revés. Y ahora vamos a trabajar en las siguientes vueltas con puntos bajos extendidos y conectados, igual que hicimos en el resto del suéter. Entonces, vamos a empezar aquí en el primer punto que tenemos, es el que está pegadito a la cadena que acaban de hacer. Ahí metemos el gancho y vamos a empezar esos dos puntos bajos extendidos y conectados. Ahí saqué hebra, ahora voy al siguiente punto, vuelvo a sacar hebra, saco dos argollas y saco dos argollas y tejemos una cadena. Y así vamos a continuar. Siguiente punto, saco hebra, en el que sigue lo mismo, saco dos argollas y una cadena. Vamos a seguir así hasta dar toda la vuelta. Yo los veo al final. He tejido aquí una cadena, me quedan dos puntos, aquí comenzamos la vuelta y ya no vamos a tejer, entonces voy a tejer en esos dos puntos que me quedan, saco dos argollas y tejemos una cadena y ahora ya podemos hacer un punto deslizado en ese primer punto que tejimos. Así y completamos el patrón. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Acuérdense, para comenzar cada vuelta tenemos que dar vuelta al tejido. Vamos a empezar aquí en el primer punto que tenemos, el que está pegadito a la cadena, no lo vayan a saltar, ahí vamos a seguir haciendo puntos bajos extendidos y conectados. Entonces ahí
comenzamos uno, vamos ahora al espacio de cadena, comenzamos otro, lazada sacamos 2 argollas y lazada sacamos 2 argollas y tejemos una cadena. Ahora vamos a hacerlo aquí en el centro del punto de la vuelta anterior. Ahí comenzamos uno, vamos al espacio de cadena, comenzamos otro, saco 2 argollas, saco 2 argollas y una cadena. Y vamos a seguir repitiendo esto. Entonces, en el centro del punto de la vuelta anterior, en el espacio de cadena. ¿Ok? Entonces vamos a seguir así en el resto de nuestra vuelta. Vamos a terminar esta vuelta, he tejido una cadena aquí, así que tejo ahora 2 puntos bajos extendidos conectados, una cadena y ya solo nos queda tejer en este punto y en este espacio de cadena. Aquí comenzamos la vuelta, ahí ya no tejemos. Entonces, ahí está. Hacemos una cadena para que el patrón quede completo. Y tejemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Y lo que vamos a hacer ahora es muy sencillo. Vamos a continuar repitiendo esta vuelta que acabamos de hacer, tal cual acabamos de hacer, hasta que la manga mida desde el comienzo aproximadamente 13 centímetros. Y digo aproximadamente porque es muy importante que la última vuelta que tejamos sea una vuelta por el revés del tejido, ¿sí? Por aquí, por adentro. Entonces, no se olviden, por favor, siempre de subir con una cadena, dar vuelta al tejido y comenzar a tejer desde el primer punto. Siempre, siempre. Ya he alcanzado los centímetros que necesitaba para la manga. En mi caso eran aproximadamente 13 centímetros. Ahí están. Y he terminado en una vuelta por el revés del tejido. Entonces, si ustedes también ya terminaron esta parte, vamos a continuar. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Tenemos que estar ahora por el derecho del tejido. Y lo que vamos a hacer en esta vuelta es disminuir a la mitad los puntos que tenemos. Lo vamos a hacer tejiendo 2 puntos bajos cerrados juntos a todo lo largo de la vuelta. Es muy fácil. Entonces empezamos en el primer punto, el que está pegado a la cadena que acabamos de hacer. Ahí metemos el gancho, comenzamos el primer punto bajo y no lo cerramos. Ahí lo dejamos. Ahora vamos al espacio de cadena, lazada, sacamos hebra. Ahí comenzamos otro punto bajo, no lo cerramos. Y ahora damos una lazada y lo cerramos los dos al mismo tiempo. Sacamos las 3 argollas. De esa manera, de 2 puntos hicimos solamente uno. Y vamos a seguir así. Entonces vamos al siguiente punto, comenzamos un punto bajo en el espacio de cadena, comenzamos otro punto bajo, lazada y sacamos las 3 argollas. Otra vez, en el punto que sigue, en el espacio de cadena y cerramos los 2 puntos al mismo tiempo. De esa manera, al final, vamos a tener nada más la mitad de los puntos que tenemos. Tejo los últimos 2 puntos bajos cerrados juntos, ahí va uno, otro aquí. Aquí hemos comenzado la vuelta, ya no vamos a tejer ahí. Los cierro juntos y ahora hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Subimos con 2 cadenas, ahora estas 2 cadenas no cuentan como un punto, son solo 2 cadenas para subir y damos vuelta al tejido. Vamos a tejer ahora puntos altos extendidos, uno en cada punto. Empezamos desde el primero, el que tenemos ahí pegadito. Entonces damos una lazada, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos una argolla, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Ese es un punto alto extendido y vamos a continuar así en cada punto. Lazada, voy al punto que sigue, saco hebra, lazada, saco una argolla, lazada, saco 2 argollas y lazada, saco 2 argollas. Entonces vamos a seguir así y nos vemos al final de la vuelta. Me queda aquí un punto donde tejer, aquí comenzamos la vuelta. Y hacemos un punto deslizado en el primer punto alto extendido que tejimos. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Vamos ahora a tejer puntos altos extendidos en relieve tomados por detrás. Ya saben que los nombres son muy largos, pero es todo muy fácil de hacer.
Entonces, vamos a dar una lazada. Empezamos en este primer pilar, en este primer punto que tenemos ahí. Vamos a tomar el punto por detrás, así, pasamos el gancho de atrás hacia adelante y ahora lo regresamos por el otro lado, así. Lazada, sacamos hebra. Ahora vamos a tejer el punto alto extendido normalmente. Sacamos una argolla, sacamos 2 argollas y sacamos 2 argollas. Y esto es lo que vamos a continuar repitiendo a todo lo largo de la vuelta. Lo voy a volver a hacer. Damos la lazada, metemos el gancho de atrás hacia adelante por un lado, lo sacamos por el otro, lazada, sacamos hebra, lazada sacamos una argolla, lazada sacamos 2 y lazada sacamos 2 argollas. Y así vamos a continuar. Me queda ya nada más tejer en este último punto. Mucho cuidado, estas son las 2 cadenas que hicimos para subir. Ahí no vamos a tejer. Entonces tejo aquí. Así, y unimos con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Y lo que van a hacer ahora es repetir una vez estas 2 últimas vueltas, es decir, la vuelta de los puntos altos extendidos y la vuelta de los puntos altos extendidos en relieve tomados por detrás. ¿Ok? Entonces los dejo para que repitan estas 2 últimas vueltas. Me queda hacer ya nada más este último punto. Si ustedes también ya terminaron, corten su estambre, su lana, hacen un punto deslizado en el primer punto que tejieron y pasan ese hilito por la argolla que tienen en el gancho. Y esta hebra, acuérdense, la esconden por el revés del tejido. Y ya está lista la manga, quedó muy bonita. Y así como han tejido esta manga, van a tejer la otra. Se van a acomodar de la misma manera. Van a buscar el primer espacio que tengan a un lado de la costura y colocarán el mismo número de puntos bajos que hicieron acá. Y continuarán con las mismas vueltas que tejieron en esta otra manga. Así que vamos a tejerla. Ya que tejimos las mangas, lo que vamos a hacer ahora es tejer la orilla que va en la parte inferior y el collar. Así que nos vamos a acomodar en la parte de abajo y vamos a comenzar a tejer justo aquí. Acuérdense que tenemos el derecho del tejido hacia afuera. Vamos a buscar la primera cadena que tengamos ahí en la esquina. Por ahí pasamos el gancho, tomamos nuestro estambre otra vez, lo vamos a pasar por ahí y hacemos una cadena para asegurar. Jalamos aquí. Vamos a ir tejiendo sobre esta hebrita que quedó para que ya quede escondida en el tejido. Y lo que vamos a hacer ahora es tejer una vuelta de puntos altos a todo lo largo de la parte inferior del suéter. Vamos a hacer un punto alto en cada una de las cadenas que tengamos. Entonces, empezamos en esa misma cadena haciendo el primer punto alto y así vamos a continuar en cada una. Yo aquí tengo mi siguiente cadena. Ahí tejo el siguiente punto alto. Voy a la que sigue, que es esta. A la siguiente. Y así vamos a continuar hasta llegar al otro lado, acá. Ya voy a llegar al final de mis cadenas. Me queda una por aquí. Y la última. Tenemos que asegurarnos de tener una cantidad impar de puntos, así que cuenten todos esos puntos altos que hicieron. En caso de que no tuvieran esa cantidad impar de puntos, no se preocupen. Lo que van a hacer es en la penúltima cadena tejer otro punto más, agregar un punto extra. Harían así. En esa penúltima cadena tejen 2 puntos y luego ya tejen sobre su última cadena, ¿ok? De esa manera ya consiguen una cantidad impar de puntos. En mi caso yo sí la tengo, así que no necesito ese punto extra. Vamos a hacer la segunda vuelta. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido.
Tejemos en el primer punto un punto alto, una cadena, saltamos un punto y en el punto que sigue vamos a hacer un punto puff. Este se hace así, damos una lazada, metemos el gancho, lazada y sacamos hebra. Vamos a hacerlo otra vez, lazada, metemos el gancho en el mismo punto, lazada y sacamos hebra y una tercera vez. Lazada, metemos el gancho, lazada y sacamos hebra. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 argollas en el gancho. Ahora damos una lazada y las sacamos todas de una vez, así. Y vamos a continuar repitiendo esto. Una cadena, saltamos un punto y tejemos un punto puff. Entonces vamos a hacerlo. Tejemos una cadena, saltamos un punto y en el que sigue hacemos un punto puff. Ya saben, lazada, metemos y sacamos hebra. Otra vez, lazada, metemos el gancho, lazada y sacamos hebra. Y otra vez, lazada, metemos el gancho, lazada y sacamos hebra. Lazada y sacamos todas las argollas. Y repetimos otra vez, una cadena, saltamos un punto, vamos al que sigue y hacemos un punto puff. Así. Y así vamos a continuar toda la vuelta. Acabo de hacer aquí un punto puff, así que me toca hacer una cadena, saltamos un punto y terminamos en el último punto haciendo un punto alto. Ya no hacemos punto puff, solo un punto alto. Así. Siguiente vuelta, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Vamos a hacer ahora puntos bajos, un punto bajo sobre cada punto y un punto bajo en cada espacio de cadena. Entonces empezamos en este primer punto, ahí hacemos un punto bajo. Estos que tenemos aquí, esos triangulitos que se formaron son las cadenas, entonces en ese espacio de cadena aquí metemos el gancho y hacemos un punto bajo. Ahora sobre el punto puff, su cabecita es esta que tenemos aquí. Ahí hacemos el siguiente punto bajo en el espacio de cadena. Y así continuamos sobre el punto puff, en el espacio de cadena, sobre el punto puff y sobre el espacio de cadena. Entonces así continuamos hasta terminar la vuelta. Ya casi terminamos esta vuelta, me toca tejer en este espacio de cadena, no olviden ningún espacio de cadena y ahora sobre el último punto que tenemos. Siguiente vuelta, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Y ahora lo que vamos a hacer es tejer puntos altos extendidos, uno en cada punto, así como hicieron en las mangas. Entonces empezamos desde el primero. Tejemos ahí el primer punto alto extendido. Y así continuamos en cada punto. Tejemos el último punto para terminar la vuelta. Y ahora vamos a tejer ya la última vuelta que lleva esta orilla. Así que subimos con una cadena que no cuenta como un punto. Damos vuelta al tejido, empezamos a tejer en el primer punto, igual un punto alto extendido. Y ahora en los siguientes puntos vamos a tejer puntos altos extendidos en relieve tomados por detrás, iguales a los que tejieron en la manga, iguales. Entonces damos una lazada, vamos al siguiente punto, pasamos el gancho, ya saben, de atrás hacia adelante, lo regresamos por el otro lado y tejemos el punto alto extendido normalmente. Y así vamos a continuar haciéndolo hasta llegar al final de la vuelta, donde los voy a ver. Una vez que hayan tejido en el penúltimo punto, así como yo, en el último punto que nos queda vamos a tejer un punto alto extendido. Entonces terminamos igual que como comenzamos. Hemos terminado aquí la orilla y ahora vamos a tejer así para hacer el collar del chaleco. Vamos a tejer las mismas vueltas que hemos tejido en esta orilla.
Voy a hacer con ustedes la primera vuelta, que es la de los puntos altos. Para comenzar a tejer sobre este delantero, vamos a subir con una cadena que no cuenta como un punto, y el primer punto alto que vamos a hacer, acuérdense que vamos a tejer las mismas vueltas que hemos hecho aquí en la orilla, vamos a tejerlo aquí justo en ese último punto alto extendido que tejimos, en la cabecita del punto. Entonces, aquí metemos el gancho y hacemos ese punto alto. El punto que sigue vamos a tejerlo aquí, abrazando el pilar de ese último punto alto extendido que hicimos. Así. Y ahora vamos a continuar tejiendo un punto alto al final de cada una de las vueltas que tenemos. Entonces, aquí por ejemplo tenemos esta vuelta de puntos altos extendidos. Al final busquen un espacio y ahí tejan un punto alto. Luego tenemos la vuelta de puntos bajos que hicimos. Ahí tejemos otro punto alto. Ahora tenemos la vuelta de los puntos puff. Tejemos otro punto y ahora tenemos esa vuelta de puntos altos que fue la primera que hicimos. Ahora nos tocaría tejer al final de esta vuelta de puntos bajos. Esta vuelta de puntos bajos es la primera que hicimos cuando comenzamos el chaleco. Tejemos ahí un punto alto, pero ¿qué pasa? Nos quedan muy separados un punto de otro. Eso es porque ahí tenemos la transición entre la orilla que tejimos y el tejido original. Así que aquí yo lo que les recomiendo es que busquen un espacio en medio para colocar otro punto alto y que de esa manera no se genere este hueco aquí. Entonces, yo, por ejemplo, aquí veo un espacio que puedo ocupar. Ahí tejo otro punto alto y ahora sí ya puedo tejer al final de esa vuelta de puntos bajos, ¿ven? Y no queda ese agujero. Y vamos a seguir entonces tejiendo, ahora sí, un punto alto al final de cada una de las vueltas que tenemos, igual que como hicimos en las mangas, ¿se acuerdan? Que colocamos un punto bajo al final de cada vuelta. Bueno, pues aquí es lo mismo. Nada más que vamos a colocar un punto alto al final de cada vuelta. Entonces vamos a seguir así. Ya he terminado con este frente. Aquí se ve la costura del hombro. Entonces ahora nos toca tejer sobre los puntos que nos quedaron en la espalda. Van a seguir igual haciendo un punto alto en cada uno de esos puntos. Aquí voy al que sigue. Al siguiente. Así continuamos hasta llegar al otro lado, terminamos con esos puntos y luego tejemos, igual que hemos hecho en el otro frente, un punto alto al final de cada vuelta en este otro frente, ¿ok? Entonces vamos a hacer todo eso. Ya casi termino con este segundo frente, acabo de tejer aquí al final de esta vuelta de puntos altos extendidos. Ahora voy a tejer aquí el siguiente punto alto. En el otro delantero lo tejimos abrazando el pilar, ¿se acuerdan? El que teníamos primero en la esquina. Aquí no lo hago así porque tenemos en la orilla la cadena con la que subimos, entonces quedaría un poco incómodo hacer ahí el punto. Y el último punto lo tejemos tomando la cabecita de ese punto que tenemos en la esquina. Así. Y con eso terminamos. Ahora, por favor, cuenten sus puntos y asegúrense de tener una cantidad impar de ellos. En caso de que no la tengan, no se preocupen. Ya saben que simplemente agregamos un punto extra. Pueden agregarlo al final de cualquier vuelta. Por ejemplo, al final de la vuelta de los puntos puff, ahí podrían poner un punto extra. Una vez que tengan esa cantidad impar de puntos, continuarán con las siguientes vueltas que hicieron aquí en la orilla. Ya tejimos entonces la vuelta de los puntos altos. Ahora seguiremos con la vuelta de los puntos puff, luego la vuelta de los puntos bajos.
la vuelta de los puntos altos extendidos y terminarán con la vuelta de los puntos altos extendidos en relieve tomados por detrás, ¿sí? Vamos a tejer lo mismo. Así que los dejo para que terminen con esas vueltas. Y una vez que terminen el último punto de la última vuelta, yo aquí ya terminé. Entonces corten su estambre, lo pasan por la argolla del gancho y ya está. Escondan este hilito y cualquiera que les haya quedado por ahí. Pues con eso hemos terminado ya el chaleco. Quedó muy, pero muy bien. Espero que les haya gustado el tutorial. Si así fue, denle al me gusta que está ahí abajo y suscríbanse al canal. Tenemos muchos tutoriales de tejido a crochet y a 2 agujas y los invito a que los vean. Así que abajo en la caja de información les dejo el enlace para que entren al canal y vean todo eso que tenemos para ustedes. Muchísimas gracias, a seguir disfrutando del tejido y nos vemos en el próximo video. Adiós.